En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Joula. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a The Corner, el podcast oficial de Joula. Mi nombre es Bruno Fracchia, soy CTO de la empresa y acá estoy con Daniel Martínez, el Head of Mobile. Buenas, gracias por la invitación. Y con Brunito Lorenzo, Tech Lead de iOS. Buenas, ¿cómo les va? En el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es DevOps y más precisamente sobre CI/CD. Capaz que Daniel quiere hablarnos un poquito para ponernos en contexto. ¿Cómo no? Capaz que lo primero para poner un poco más en contexto al resto de las personas es un poco comentar qué significa DevOps, que es una palabra compuesta por dos, Development, desarrollo y operaciones. Y básicamente es un conjunto de ideas, prácticas en el ambiente de desarrollo que lo que hace es buscar facilitar y agilizar los procesos y automatizar lo automatizable. CI/CD en realidad se trata de una parte de lo que es todo el DevOps, que es más que nada para la parte de integración y distribución de forma continua, o sea que se busca alcanzar una manera de distribuir tu software lo más automatizado posible y de una forma continua en el tiempo. Bueno, para complementar un poco lo que decía Dani con respecto a qué es DevOps en general, como bien decía que está compuesto por dos términos, se podría decir, el tema de desarrollo y el tema de operaciones. Justamente lo que busca es juntar todas las prácticas, tanto del mundo del desarrollo como puede ser análisis de requerimiento, bueno, el desarrollo propiamente dicho, testing, integración de código, con toda la parte operacional que el desarrollo de software tiene, que muchas veces se deja de lado en realidad y nos terminamos enfocando siempre en el desarrollo puro y duro. Con operaciones queremos decir levantar la infraestructura necesaria, configurar los ambientes necesarios para ejecutar nuestra aplicación o nuestro software, todas las herramientas que vayamos a utilizar, ya sea para detección de errores o de crashes, análisis de datos, de comportamiento de usuario, etcétera, etcétera. Y también, por ejemplo, si hay que correr alguna migración de base de datos o hacer alguna inicialización de datos que es necesaria para empezar a ejecutar el software de manera correcta, también entra como es en esa categoría de operaciones. Y DevOps es como que junta todo eso en una metodología, diría, que como decía Dani, trata de optimizar los tiempos y los recursos de la empresa. Perfecto, queda más que claro. Está buenísimo cómo estamos andando en lo que es el término de DevOps. Capaz que podríamos también hacer un poco más hincapié en la diferenciación entre lo que es DevOps y lo que es Continuous Integration y Continuous Delivery. Capaz que me quieren comentar un poquito cuál es la diferencia, por qué en realidad uno suele enfocarse mucho más en esta sección de lo que es DevOps que en las demás. Capaz que podemos ahondar un poco más ahí. Bien, sí, en realidad es como vos lo planteás, un poco CI/CD es un método para distribución de aplicaciones, en general a los clientes o a cualquier punto final de un desarrollo de software. Y muchas veces se confunde con lo que es DevOps en general porque es en lo que más se ahonda, se trabaja cuando uno va a implementar DevOps dentro de un desarrollo de software. Justamente porque es una parte bastante crítica y en la que uno más busca automatizar y evitar errores humanos, por así decirlo. Y entonces, básicamente, lo que consiste CI/CD se enfoca más en la parte de integrar y distribuir una implementación, el desarrollo de una aplicación, en este caso puntual, y tratar de automatizarlo lo más posible para evitar varios problemas que surgen cuando uno no se tiene. Bueno, sí, complementando un poquito ahí lo que decía Dani, podemos diferenciar, bueno, las dos partes. La integración continua, que vendría a ser justamente cómo integramos nuestro código al repositorio base, digamos, del proyecto, con qué frecuencia lo hacemos, con qué estándares de calidad lo hacemos, cómo decimos si algo está aprobado o no para ser entregado y para hacer un build. Todo eso entra dentro de lo que es la práctica de integración continua. Para eso hay un set de herramientas que se le pueden sacar ventajas muy específicas y que nos ayudan a justamente hacer tareas que son manuales de forma automática. Del mismo modo, en la otra pata de delivery continuo es justamente ese build y ese entregable que estamos
integrando nuestro código, como se lo hacemos llegar o al cliente o a nuestro equipo de QA de una manera también automática y en el menor tiempo posible, y tratando de cortar todo proceso manual que haya en el medio, justamente para evitar errores y que no dependa de una persona o de dos personas hacer todo ese proceso, sino que sea algo más automático, y que si el día de mañana esa persona o esas dos personas encargadas de hacer eso no están, lo pueda hacer cualquiera y no haya problema y no haya un cuello de botella ahí que pueda trancar todo el proceso. Impecable. Y bueno, está un poco el elefante en la habitación. Acá somos 3 personas que tenemos más que nada background mobile. Me gustaría que me contaran un poco eh, cómo es esto de la integración continua y el delivery continuo bajado a tierra en lo que es la plataforma o el ecosistema mobile, tanto en Android, iOS y demás. Bien, dentro del ecosistema mobile, lo que surge con CICD es que trata de solventar varios inconvenientes que hacerlo manual sería bastante complejo. Principalmente lo llevo a un ejemplo que todos los desarrolladores iOS lo van a tener en su mente, y es el co-signing, que es la firma de certificados. Es algo bastante rebuscado del lado de Apple y que realmente lleva mucho tiempo hacerlo manual. Lo que buscamos acá, integrando un poco esta solución, es tratar de optimizar la generación de perfiles, certificados, todo de forma automática, para que el desarrollador, por llevarlo a un ejemplo, tenga la menor cantidad de inconvenientes a la hora de desarrollar, que es realmente un dolor de cabeza. Además de que del lado de Apple nos quedaría un caos básicamente en cuanto a certificados, a que usuarios tienen permisos de generar ese tipo de información. Entonces tratamos de solucionarlo de esa forma. Mismo como decía Brunito, algo que también tratamos de evitar son los errores humanos, por así decirlo. Eso es un poco agregando herramientas de tipo lint para la hora de cuando uno hace build, tratar de establecer un lineamiento que siga buenas prácticas en la empresa, para que se alcance una programación unificada, es decir, que el código base quede, por más que haya 50 programadores, que quede con una guía. Así como también después, agregando los unit tests, los test de UI, ese tipo de cosas, es parte de lo que es el CICD a la hora de más que nada hablando de la parte de implementación de lo que es esa CI. Y después también está el hecho principal, capaz, dentro de lo que nos lleva a agregar esta solución, que es la parte de delivery, la parte de CD, que cuando uno trabaja en aplicaciones lo que busca es tratar de que sea lo más continuo posible. Eso está un poco alineado también con la parte de trabajar en metodologías ágiles, de tratar de hacer releases de versiones cada 2 semanas. Y sin esto realmente es bastante complejo el hecho de tener una persona que tenga esa carga, esa presión de que llega un viernes a última hora y tiene que liberar una versión. Y es todo un proceso manual que va a tener que solventar lo que le vaya saltando. En cambio, si tenés un proceso aceitado, visualícenlo como que es una maquinaria que está corriendo todo un pipeline por detrás. Podríamos decir entonces que CI/CD es cuando es un proceso ya más que chequeado, más que validado, es una forma de sacarle una mochila de encima al equipo y darle esa tranquilidad que muchas veces falta cuando hablamos de justamente generar versiones, distribuir releases y demás, ¿no? Sí, justamente es un poco el propósito de darle al desarrollador la responsabilidad que le involucra como desarrollador, tratar de alivianarle la carga en todo lo que son esos procesos manuales tediosos que llevan una presión extra. Es justamente el propósito, que ellos se enfoquen en lo que mejor hacen, que es programar en este caso puntual. Así como también al programador, también alivianás un poco a lo que es el delivery manager, que justamente tiene también esa responsabilidad, que es quien quiere entregar en tal fecha, no le importa la calidad, no le importa cómo quiere llegar en esa fecha. Bueno, un poco el trabajo de DevOps en general, y en este caso de CICD, es cómo unificar esos dos mundos y alivianar tanto al desarrollador como al delivery manager para lograr de forma automatizada un release en el que todas las partes estén tranquilos, que los tests se ejecutaron, que hubo code review y que se llegó en tiempo y forma con el release que el cliente había planteado. Perfecto, entonces pasando raya, podríamos decir que las principales ventajas de estos procesos son básicamente, por ejemplo, tener entregables con mayor frecuencia, asegurarnos de tener una mejor calidad de código,
estamos también sacando carga sobre varios integrantes que forman parte de este flujo de trabajo, mejoramos la escalabilidad y muchas otras ventajas, ¿no? Pero con toda ventaja viene también lo que son las dificultades, ¿sí? ¿Qué puede ser alguna dificultad clave que se le puede presentar a un equipo que quiere integrar un proceso de integración continua, de delivery continuo? ¿Cuáles son tal vez esas barreras con las que uno se puede encontrar al momento de querer implementarlo? Bien, sí, creo que el principal inconveniente que uno se encuentra cuando uno lo trata de implementar un poco en la empresa es el choque cultural y la aceptación del lado de los desarrolladores, de tratar de tener criterios de aceptación dentro de lo que uno implementa. Creo que justo en Hotline no es un caso, no es algo que nos pasó. Cada vez que se mencionaba un poco que se iba, cuando recién lo estábamos arrancando y queríamos comenzar a profesionalizarlo más, implementarlo más hace unos años, hubo una aceptación muy grande en cuanto a, sí, qué bueno, test, agreguemos, qué bueno, integración continua, deployment automatizados, y no fue algo puntualmente que nos pasó, pero sé que es como un choque grande comparando, por ejemplo, cuando uno arranca a programar, que lo único que quiere es programar y sacar la aplicación, y si después hay que iterarlo y mejorarlo, se hará, pero lo último que uno piensa son en esos criterios de aceptación y en test, no es algo que te surge cuando recién arrancás. Entonces, puede existir en las empresas que no lo tengan y lo quieran implementar, y es algo que hay que transmitir al equipo, explicarle los beneficios de lo que involucra agregar DevOps dentro de una empresa. Y sin duda que si lo explicás bien y lo transmitís de la manera correcta, todo el mundo va a estar más que encantado de incorporarlo. 100% de acuerdo con Dani. Para complementar un poco ahí sobre la pregunta de Brunito, yo agregaría capaz que dos cosas más. La primera es la curva de aprendizaje que requiere implementar un ambiente de este estilo en una empresa. No es algo que se haga de la noche a la mañana, es algo que también va cambiando con el tiempo según las necesidades que se vayan teniendo. Entonces hay que tener un poco claro que parte de nuestro tiempo lo vamos a tener que dedicar a aprender y a aceitar esta máquina de CICD en este caso, y estar claros con eso, de que parte de nuestro día se nos va a ir en aprender cosas, en probar cosas, en iterar hasta que encontremos la solución final. Y eso va un poco de la mano también con lo que quiera la empresa, y si la empresa va de la mano con esta metodología de integración y delivery continuo. Obviamente que hay muchas realidades diferentes, no es lo mismo una empresa por ahí ya de 20, 30 personas a una startup que recién está empezando y son 2 co-founders y un desarrollador más. Capaz que ahí no tiene mucho sentido empezar a profesionalizar el tema de delivery e integración continua, sobre todo por un tema de costos. Y ese era mi otro punto también a tocar, que todo esto, si bien a la larga nos va a hacer más redituable porque vamos a estar dedicando menos tiempo persona, digamos, en un principio vamos a tener que hacer una inversión de herramientas, de las horas que le vamos a dedicar a aprenderlo y a aceitar también, como decía, todo este proceso. Entonces, para mí, complementando con lo que dice Dani de la barrera cultural que podemos llegar a tener, en un principio yo le agregaría la curva de aprendizaje y un poco de la mano con los costos que tiene implementar una arquitectura de este estilo. Me encanta y quiero quedarme con una palabra que comentaron más o menos los dos, que es lo que es profesionalización, ¿sí? Me gustó el concepto ese de la empresa que recién empieza y me pongo a pensar, tal vez alguien cuando arranca justamente una empresa con un grupo reducido de personas, dice DevOps, bueno, no es mi foco ahora, lo dejo para después, para más adelante, y como no lo ve como algo necesario, pero una empresa que ya está un poco más avanzada y ya tiene todo lo que es el proceso de integración continua, delivery continuo y de Ops en general ya implementado, es como que es impensado volver atrás. O sea, yo creo que hoy en día nosotros no podríamos pensar en lo que es el desarrollo de software si no fuera con DevOps como una parte fundamental, una pieza fundamental del proceso, ¿no? Sí, es tal cual como lo comentás. Una vez que lo implementás, no hay manera de ir para atrás porque te facilita realmente mucho, y también, como decía Brunito, porque hubo un trabajo interesante a la hora de dejarlo.
Y eso hay que valorarlo y obviamente va a haber que seguir iterándolo y creciendo y modificando. Apple y Google todos los años te cambian algunos requerimientos que tenés que ajustar y eso es inevitable, pero aún así preferís enfrentarte a esos problemas frente a volver a la parte de hacerlo manual, de no tener test, de no tener la tranquilidad de que estás liberando algo ya testeado por tus pares, por procesos automáticos, que está aceitado y es tal cual. No, creo que hablo por todo Jola acá, que nadie quiere volver a esos procesos. Sí, a mí me pasa personalmente, capaz que es algo muy mío, capaz que ustedes lo comparten. Siento que al principio, cuando pensando en una era pre-DevOps, me costaba imaginar delegar toda esa responsabilidad a algo automatizable y como que le tenía más miedo y prefería hacerlo manual. Y hoy me pasa totalmente lo contrario. Digo, confío más en la herramienta, confío más en esos procesos que justamente en mí mismo o en cualquier persona en particular, porque como ya lo comentamos previamente, estamos erradicando lo que es la posibilidad del error humano. Sí, no solo eso, sino que uno, al estar trabajando en equipos más grandes también, eh, te ahorras el problema de saber que me funciona local, pero capaz que a mi compañero no. Entonces todos los deploys van a correr en una máquina remota que tenés la certeza que va a funcionar. Capaz que es un proyecto que vos no estás programando en el día a día, pero sí te toca hacer el release de eso, que podría ser un ejemplo muy real dentro de una software factory. Y eso es algo que te da tranquilidad, que sabes que está funcionando, que no tenés que configurar nada a nivel local, que no vas a tener nada que agregar de SSH, ese tipo de inconvenientes que surgen 2x3. Y esa tranquilidad te lo da un poco lo que es este proceso de deployment continuo. Yo creo que al principio a uno le choca más también, justamente porque es algo incierto y en lo que no tenés expertise. Una vez que le vas agarrando la mano, vas viendo las ventajas también que te va dando tener un ecosistema funcionando de esa manera. Creo que es muy difícil y estoy 100% de acuerdo volver para atrás a algo ya más manual o pre-DevOps, digamos. Yo lo que quiero también por ahí traer a la mesa ahora es que tampoco es una cosa que hay que implementar sí o sí DevOps y tampoco como que hay que atarse a las herramientas que hay en el mercado ni a determinados flujos de trabajo, sino que hay que tratar de tener primero claro el flujo de integración que la empresa quiere tener, el flujo de delivery que la empresa quiere tener y después ver cómo se usan las herramientas que tenemos disponibles para alcanzar eso de una manera más eficiente. Pero no al revés, sino que primero tiene que partir de la base y el análisis de cómo la empresa se quiere manejar y cómo quiere tener los entregables y la integración, para después, bueno, adaptarse y mejorar y automatizar y todo lo que venimos hablando en este rato. Como un comentario medio que como nota al pie, podríamos decir que todos estos procesos están estrechamente vinculados a lo que son las metodologías ágiles, ¿no? O sea, yo no digo que no sea posible implementar algo de esto en una metodología más tradicional, más a la antigua, pero creo que van muy de la mano. No sé qué opinan ustedes. Sí, es como vos decís, como habíamos mencionado creo al principio, CI/CD es parte de lo que es el mundo de DevOps y otra de esas patas de lo que es DevOps es las metodologías ágiles, en caso particular es trabajar con Scrum y justamente lo que busca es tratar de hacer releases más seguidos, iterar más sobre las versiones y no esperar un tiempo de, no sé, 6 meses antes de liberar algo, sino que hacer iteraciones continuas, valga la redundancia, que busquen ir mejorando tus sistemas y no esperar a ver qué pasan 6 meses, que capaz que en el mundo de tecnología sabemos que puede cambiar mucha cosa, que el producto ya deja de ser algo que estaba buscando el mercado en ese momento. Entonces, parte de lo que se busca con CICD es eso, alcanzar algo que te dé la confianza de que vos puedas distribuir versiones cada 2 semanas, que puedas iterar y que estés tranquilo, que no tenés que hacerlo de forma manual. Tremendo. Creo que queda más que claro todo nuestras opiniones y los conceptos que rondan en lo que es DevOps, CI/CD. Me gustaría tal vez, para darle un cierre a toda esta conversación, a este episodio, tal vez contar en Howlack qué teníamos antes, cómo fuimos evolucionando, qué herramientas hemos ido implementando, contar un poco nuestro flujo de trabajo
Y bueno, les doy pie para que empiecen a ilustrarnos al respecto. Sí, primero, como vos decís, esto que vamos a pasar a comentar ahora un poco es lo que hicimos en Howlack, pero a diferencia de lo que es Agile, que tiene un manifiesto y hay que seguirlo al pie de la letra o te crucifican en el mundo de tech, en cuanto a DevOps no hay reglas claras, cada uno aplica la solución que le parezca que le sirve a su empresa, y eso queremos aclararlo porque ojalá lo que comentemos ahora sirva, pero también alentamos a que cada uno busque su solución de DevOps dentro de sus necesidades, y que ya me anticipo también que ante la duda estamos a la orden para poder ayudarlos un poco en eso. Bueno, y bien, en Jola lo primero que buscamos solucionar justamente esto que había comentado arrancamos con la parte de iOS, en este caso puntual, de tratando de solucionar un poco el tema de los certificados, los perfiles. Fue lo primero que realmente buscamos automatizar, más que nada porque era el conocimiento principal de nuestro CEO, Diego, que trabajaba un poco de eso y fue el primero en inculcarnos un poco esta metodología. Y a partir de ahí todo fue creciendo hasta alcanzar lo que tenemos hoy en día. Y bueno, lo que fuimos haciendo fue buscando qué problemas estábamos teniendo y fixeando cada uno de esos problemas, implementando distintas alternativas. Lo primero fue integrar Fastlane para el mundo mobile, fue un antes y un después. Fastlane es una herramienta open source que sirve para automatizar toda la parte de distribución y de manejo de certificados dentro de lo que es el mundo mobile. Y a su vez integrando plataformas de distribución, como es el caso de GitHub Actions. Sí, bueno, en realidad, un poco como capaz que lo que les debe haber pasado a todas las empresas es que al principio todos estos procesos eran manuales, obviamente, por todo lo que venimos hablando de tener en cuenta curva de aprendizaje, tema costos, realidades también de la empresa o del proyecto en el que estemos trabajando. Pero obviamente eso como que no escala a medida que el equipo va creciendo, entonces se va intentando mejorar y automatizar ciertos procesos. Lo primero que hicimos, que creo que fue el antes y el después, fue hacer los releases automáticos. En el caso puntual de mobile, usamos la plataforma de Firebase. Y el flujo era bastante sencillo, lo voy a resumir de una manera sencilla para no irme por las ramas, pero pongámoslo así, cada vez que se mergeaba código a develop y queríamos liberar una versión nueva, hacíamos un commit a la branch de QA y eso disparaba todo el flujo y todo lo que va por atrás hasta tener el entregable o la aplicación en nuestros dispositivos. Eso funcionaba bien hasta que entramos a analizar ciertas cosas y a tratar de detectar algunos problemas que, de nuevo, a medida que el equipo iba creciendo y que las realidades también iban cambiando un poco, como que no se adaptaba mucho el proceso que ya teníamos porque queríamos más procesos de releases independientes, de versionados diferentes, más contenidos, que no sean tantos releases incrementales, sino más bien, como digo, independientes. Entonces, un día nos sentamos a analizar eso y también va de la mano con lo que comentaba antes, que todo parte de un análisis de la realidad actual y de a dónde se quiere llegar o qué se quiere mejorar. Y bueno, en base a eso ideamos esta solución nueva de releases automáticos que ahora, si querés, Dani, comentale un poquito más en detalle vos. Sí, lo primero también es, como habíamos comentado, la idea es darle tranquilidad a todas las etapas del desarrollo, y lo primero que decidimos fue agregar meter más foco en la parte del test. Lo primero que se ejecuta es un lint cada vez que uno hace un commit, chequeo de código estático. A partir de eso, un desarrollador realiza un pull request y ese pull request hace una serie de pruebas, tanto de lint como de test unitario, como de test divide y de chequeo del pull request en general, si cumple con ciertas expectativas que tenemos, tanto en la descripción, en el título, que se machea con una user story, ese tipo de datos. Y a partir de ahí recién está disponible para que lo valide otro desarrollador. Eso es parte importante de nuestro proceso, siempre la doble verificación de lo que uno hace. Una vez está hecho eso y se aprueba, ahí es donde se ejecuta un poco el proceso de integración, donde se integra a la base de código existente, que esto es dejarlo en dev. Y a partir de ahí, esa feature o ese bug o lo que sea, queda disponible para una próxima versión.
Después de eso, ¿cómo es el proceso de liberar una nueva versión actualmente? Bueno, como decía Brunito, lo que se está buscando ahora es establecer un poco más la parte de versionado entre lo que es el mundo mobile. Como sabrán o capaz no, dentro de lo que es mobile, si tenés un problema y querés fixearlo, tenés que liberar una nueva versión. A diferencia de lo que es web o lo que es backend, uno hace ese fix y ya queda impactado enseguida en lo que es el cliente final. En cambio, en mobile, como sabrán, requiere una aprobación del lado de Apple cuando se distribuye, o del lado de Google, que puede demorar hasta 2 días o más incluso. Para eso, la mayor tranquilidad que nosotros tenemos es tener un control de versiones que si inmediatamente detectamos un problema podamos volver a la versión anterior. Y un poco lo que estamos buscando con esta solución es tener esa facilidad y esa tranquilidad a la hora de desarrollar e implantar algo en producción. Para eso lo que decidimos fue dejar de trabajar con una única branch QA que solo nos mantenía una única versión viva siempre en todo momento y pasar a trabajar con un versionado. Este versionado es básicamente dejar esa branch QA y pasar a tener varias branches de tipo release. Release barra número de versión y que nosotros inmediatamente podamos saber qué se está probando, en qué versión y cuál es la versión que hay que solucionar o la versión estable. A partir de esas versiones se crean release candidates, que es lo que uno finalmente libera en producción o no. Necesariamente eso es lo que valida el equipo de QA. Impecable, Dani. Capaz que también para complementar ahí, contar que todo esto, justamente la idea era hacerlo automático. Entonces, no es que empezamos a crear las branches nosotros, las branches de tipo release, como comentaba Dani, sino que hacemos uso de una de las herramientas, de las tantas herramientas que hay en el mercado, en nuestro caso GitHub Actions. ¿Por qué? Por simplicidad, diría yo, de ya tener el código fuente en GitHub y tener todo en un mismo lugar. Básicamente implementamos un workflow donde para liberar una nueva versión es simplemente apretar un botón desde GitHub, donde simplemente es apretar un botón desde el tab de GitHub Actions, y ahí simplemente le pasamos el número de versión que queremos. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, crea la branch de tipo release con la versión correspondiente que nosotros le pasamos, crea los tags, abre ya los pull requests para impactar los posibles cambios que hayan a dev o a main, y obviamente dispara todo el proceso de build y el posterior release a la plataforma que corresponda, en nuestro caso a Firebase. Así que, para ponerlo en corto, es simple. Todo lo que era manual antes ahora se hace con un botón y está pronto, diríamos. Y si lleváramos eso que ustedes comentaron en el ambiente de QA, en el ambiente de testing, a lo que es producción, ¿qué diferencias hay? ¿Qué similitudes hay? Cuéntenos ahí un poquito también. Bien, uno cuando crea distintos releases, cada uno con su correspondiente tag, lo que está creando en realidad es un release candidate, que es una versión que es candidata a salir en producción. Una vez esa versión es validada por el equipo de QA, se aprueba y finalmente queda disponible para la salida a producción. Lo único que habría que hacer es aceptar un pull request que se va a crear automáticamente, como dijo Bruno, en el proceso cuando uno crea la versión esa específica. Y a partir de ahí ese cambio, ese push, esa aceptación de pull request va a generar un nuevo build con ese release candidate y dejar la versión disponible en la plataforma de Google o de Apple. Luego de eso, obviamente, tenemos un proceso de revisión manual. No es que disponibilizamos inmediatamente a todos los clientes esa versión, sino que a fin de cuentas termina siendo una persona que da el clic. Pero sí, ese clic estamos tranquilos de que ya pasó por una verificación bastante contundente. Bueno, tremendo. Creo que quedó bastante claro lo que son los conceptos de DevOps, CI, CD y cómo fuimos implementando esto en Howlack. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Espero que a todos los oyentes les haya quedado claro lo que hemos ido contando en este episodio. Les agradezco también a todos los oyentes por escuchar el podcast. Recordarles que en cualquier caso nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos Howlack Dev en todas ellas. Y los esperamos en un próximo episodio de The Corner.